Persecución al desnudo, absolutamente. Una vez más, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de cara a los argentinos, desnudando, contándoles todo lo que ha sucedido durante años en el Poder Judicial en esta República Argentina. Y digo durante años porque no solo se trata del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno que pasó, de la persecución de la que muchos miembros de la política y gobierno anterior fueron víctimas, sino de algo que sucedió en la República Argentina durante muchos años, y podemos remontarnos, sí, a uno de los episodios tal vez más tristes que hemos vivido los argentinos, y me refiero, por supuesto, a los atentados y puntualmente al atentado a la AMIA. De eso habló Cristina Fernández de Kirchner en el mediodía de hoy. Era muy esperada esta audiencia. ¿Por qué? Por su carácter de público, porque finalmente pudo hablar Cristina para todos aquellos que debían escuchar qué era lo que pasó en la Argentina durante tantos años con esa herida abierta, una de las heridas abiertas en la historia reciente, sí, no tan lejana, de los argentinos. Habló Cristina Fernández de Kirchner, hizo un repaso desde aquel atentado y de lo que sucedió en los años posteriores, de lo que fue el inicio de la investigación, aquel primer juicio, el juicio de Galeano, los fiscales y el propio juez que terminaron en el banquillo de los acusados como correspondía que estuvieran. Pero claro, todo lo que vino después, porque sí, la ocasión que la llevaba en el día de hoy a esa audiencia pública tenía que ver con la causa por el memorándum con Irán. Ese memorándum que pasó por el Congreso de la Nación, que fue votado por los legisladores, que nunca llegó a entrar en vigencia y que le costó la vida a una persona, pero que además dejó heridas gravísimas en muchas otras personas que, claro, al día de hoy podemos decir estuvieron y fueron víctimas de una persecución, de una gran persecución. La pregunta al día de hoy es si estamos ante un momento importante para los argentinos. ¿Y por qué? Porque me pregunto una vez más si este puede ser el principio del fin del lawfare que hemos tenido que vivir no solo los argentinos, sino también en Latinoamérica. Si este puede ser el principio de esas causas, el final de esas causas que en un principio fueron armadas, tuvieron una gran repercusión mediática, ese fue uno de los condimentos fundamentales, pero que luego se fueron desvaneciendo, que aún en los años de gobierno de Mauricio Macri, con una gran colaboración mediática, sin embargo, no pudieron encontrar condenados, no pudieron finalmente llegar a condenas. ¿Por qué? Porque se iban desvaneciendo, porque no había sustento. Yo decía en el caso de la causa del memorándum con Irán, y ahora voy rápidamente a otros ejemplos para que nos metamos de lleno en lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el mediodía de hoy, pero dando detalles muy puntuales respecto de cómo fue todo este proceso, cómo fue que una causa que el propio juez Rafecas había desestimado, luego fue puesta en acción nuevamente, tuvo un nuevo impulso, se volvió a abrir esa causa y quienes estaban ahí, quienes tenían el poder de decisión, eran jueces que, claro, luego, tiempo después supimos, habían estado jugando al tenis aparentemente con el expresidente Mauricio Macri. Dio muchísimo o dejó muchísimo para analizar Cristina Fernández de Kirchner en el mediodía de hoy. Una persecución al desnudo y en paralelo nuestro hashtag mentiras que se caen, porque no solamente vamos a hablar de la causa del memorándum con Irán y de qué es lo que puede pasar a partir de ahora, sino también la causa que investiga el envío de armas a Bolivia. Atención, porque a partir de la denuncia que hizo el gobierno argentino, ahora hay novedades que tienen que ver con una imputación. Sí, concretamente con la imputación del expresidente Mauricio Macri. Una denuncia que desde que la escuchamos hace unos días en voz del canciller boliviano supimos que era una causa importante y que era muy grave lo que se estaba denunciando. Bueno, ahora tenemos novedades, esas novedades, decía, tienen que ver con una imputación, la imputación del expresidente Mauricio Macri, y en un ratito ya vamos a los detalles. Pero además, mentiras que se caen. Vuelvo a repetir nuestro hashtag. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes quieran compartir con nosotros qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que han visto en el día de hoy, y no solamente en el mediodía de hoy, con la audiencia y las palabras de la vicepresidenta de la Nación, sino también en los últimos días, en las últimas semanas, viendo cómo muchas de estas causas, y puedo remontarme a Dólar Futuro, puedo remontarme a la causa armada contra Aníbal Fernández, por ejemplo, recuerdan ustedes,
ustedes? Bueno, que era aparentemente el zar de la droga y titular de, o autor intelectual de un triple crimen. Bueno, ahora la novedad tiene que ver con la causa Cunita. ¿Y por qué hablamos de Cunita? Porque llegó el día en que, tal como sabíamos desde el día de ayer, llegaban los sobreseimientos. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires fue sobreseído. Aníbal Fernández fue sobreseído en el marco de la misma causa. Y de eso vamos a estar hablando en instantes nada más. Pero nos metemos de lleno ya con lo que ha dicho la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, porque habló de la causa del memorándum con Irán. Dijo, esta es una causa que desde los inicios se sabía era insostenible. Hizo un repaso minucioso, también poniendo en cuestión cuáles eran los intereses o cuáles podían ser sus intereses, siendo ella quien había armado una comisión, presidía una comisión en el Congreso de la Nación, siguiendo muy de cerca y cuestionando la investigación por el atentado a la AMIA. Demostrar a partir, no ya de los planteos jurídicos que vamos a hacer posteriormente, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. El 14 de enero del 2015, el doctor Nisman, que era Alberto Natalio Nisman, que era el titular de la UFI AMIA, la Unidad Fiscal AMIA, que había sido designado por el presidente Néstor Kirchner, nos acusó al entonces canciller Héctor Timerman y a mí, entonces presidenta de la República Argentina, de haber firmado el memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán para encubrir a los autores del atentado y levantar las alertas rojas, levantando las alertas rojas. Este acuerdo, que había sido firmado por enero, si mal no recuerdo, del 2013, tenía un único objetivo: lograr que los acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado contra la Mutual israelita pudieran ser indagados por el juez, porque sin indagatoria no había posibilidades de procesamiento y mucho menos de juicio. Esto fue el motivo por el cual se firmó un acuerdo que además pasó por el Congreso, fue aprobado por ambas cámaras, pero que además jamás entró en vigencia. ¿Por qué no entró en vigencia? Simple, porque la República Islámica de Irán, que según el fiscal Nisman era la favorecida porque podía levantar las alertas rojas con la firma de ese memorándum, jamás su parlamento aprobó ese memorándum. Bueno, varios puntos, ¿no?, para detallar respecto de lo que mencionaba de las alertas rojas Cristina Fernández de Kirchner, la declaración de Ronald Noble, que nunca tuvo lugar, nunca se la permitieron y que justamente iba a negar, iba a tirar por tierra ese concepto, ¿no?, que tanto espacio tenía en los medios de comunicación, en las portadas de los diarios respecto de las famosas alertas rojas. Pero hacía un repaso Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto llegó al momento en el que el juez Rafecas desestima lo que era esta denuncia con argumentos muy válidos. Claro, ¿qué fue lo que pasó después? La Cámara de Casación Penal, la Sala 1, concretamente, y hace mención Cristina Fernández de Kirchner a los jueces que la integraron, son quienes reabren y le dan un nuevo impulso a esta causa. Esta denuncia del doctor Nisman cayó en el juzgado del doctor Rafecas, que el 26 de febrero del 2015 sacó un fallo, diríamos, ejemplar, más que ejemplar, ajustado a derecho. Esto sucedía en el año 2015. En el año 2016 ya estaba el nuevo gobierno y ya había dos denuncias. Estas dos denuncias nuevas llegan a casación, ¿no? Y en casación caen Sala 1 y Sala 2, y en las dos salas, Hornos y Boriski. Llegan a su conocimiento y se declaran competentes. ¿Y saben qué? Ellos se habían declarado incompetentes en todas las causas de la AMIA. Acá no podían excusarse, acá estaba Cristina. Y si estaba Cristina, bueno, no había excusación posible. Había que ir sobre ella y contra ella. En las dos denuncias que se habían hecho, en una rechazan la excepción, en el sentido que ya se había juzgado, y en el otro abren la causa de Rafecas. El 29
el 29 de noviembre del año 16, en un fallo absolutamente escandaloso, resucitan, creo que es bíblico casi, resucitaron una causa que estaba fenecida, que estaba acabada, la resucitaron. La resucitaron y al otro día, porque esto es lo que llama más la atención, esto es lo que llama más la atención. Yo creo que es la sensación de impunidad lo que produce estas cosas. Al otro día, que es el 30 de noviembre, el presidente Macri, en una radio de Mendoza, felicita con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo donde resucitaron la causa contra Cristina Fernández de Kirchner. Resucitaron la causa y menciona a Cristina Fernández de Kirchner a los jueces con nombre y apellido y la felicitación de Mauricio Macri. En instantes, ya en segundos nada más, vamos a estar hablando con Carlos Beraldi, a quien le agradecemos, doctor Beraldi, por estar ahí del otro lado esperándonos y repasando, ¿no?, lo que dijo la vicepresidenta de la Nación y lo que se viene a partir de ahora, lo que puede pasar a partir de ahora. Pero vamos a repasar lo que decía Cristina Fernández de Kirchner respecto del mensaje del propio Mauricio Macri en ese momento. Y este artículo es del 30 de diciembre de 2016. Bueno, de esa fecha, donde Mauricio Macri habló del coraje, atención, del coraje de los jueces que reabrieron la investigación de Nisman sobre Cristina. Hago un punto acá, una constante, ¿no?, los mensajes de Macri presidente a los diferentes jueces durante todo su mandato, ¿no? Bueno, en este caso, el presidente destacó a los camaristas Borinsky y Hornos, han tenido muchísima presión. Claro, tiempo después supimos de las visitas a la Quinta de Olivos y también a la Casa de Gobierno. Pero esto pasó en la tarde de hoy y tuvo mucho de motivo también la audiencia del mediodía, el momento de Graciana Peñafort, quien fue representante de Héctor Timerman, también de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el momento que se refirió a Héctor Timerman, pero Aníbal Fernández, aquí en C5N, en la tarde de hoy, habló también de lo que en lo personal fue esta causa y la persecución hacia su amigo ya fallecido. Con lo cual nunca existió este convenio, pero lo utilizaron con toda la mala leche del mundo para lastimarla a Cristina, para lastimarlo a mi amigo Héctor Timerman. Se murió. ¿Sabe qué? Tenía cáncer. Pedía ir a tratarse. No, yo te entiendo, Aníbal. Es mucha mugre, es mucha mugre esto. No, aparte el... Bueno, qué mejor forma que este fragmento, ¿no?, para expresar lo que evidentemente fue para quienes eran sus amigos y para su propia familia. También lo contaba hoy Javier Timerman, el propio hermano del ex canciller Héctor Timerman. Bienvenidos a todos, buenas noches a mis compañeros. Lo tenemos ya